Bueno, muy interesante el diálogo con el representante Gabriel Becerra. Gabo. Ya estamos en comunicación con Mauricio Zamora. Le pedimos a Manuel David Orrio desde Cuba que nos espere unos minuticos, porque dentro de la programación que tenemos, pues ya nos colgamos en la programación, pero creo que ustedes entenderán pues las circunstancias de este ejercicio de periodismo libre en vivo, porque nuestros entrevistados van entrando uno detrás de otro, ¿no? Y es en vivo y en directo. Siempre digo que nosotros somos como una especie de avión en construcción en pleno vuelo. Bueno, ex concejal Mauricio Zamora, muchas gracias por acompañarnos hoy en Periodismo Libre. Bienvenido. Muy buenos días, Luis Alfonso Mena, para ti. Muchas gracias por la invitación. Usted pues fue concejal de la ciudad hasta hace poco. Estuvo allí haciendo una importante labor. Perdió la concejalía, pero sigue en la lucha por esos vaivenes de la política, precisamente de lo que hablábamos en la entrevista con el representante Gabriel Becerra. Usted ha venido haciendo una serie de observaciones y de críticas en relación con lo que está ocurriendo en el municipio y sobre todo con la presencia de la familia Eder en la alcaldía de Cali. Vamos a poner esta imagen. Allí esta circuló ayer en un video del ex concejal Mauricio Zamora. Coméntenos en relación con esto. Usted denuncia allí cómo Henry Eder en 1986 fue alcalde de la ciudad, el padre del actual alcalde, y hacía prácticamente una política segregacionista, ¿no? Utilizando a los niños que denominaban pelafustanes en el periódico Occidente, entiendo que era eso. Imagínense ustedes el trato, y los uniformaban para que barrieran las calles del centro de la ciudad, algo inaudito, en vez de darles educación, en vez de darles alimentación, en vez de desarrollar políticas para ellos. Esto era lo que hacía el padre del actual alcalde, y el alcalde actual endeuda a la ciudad por sumas multimillonarias. Coméntenos sobre esto, ex concejal Mauricio Zamora, por Luis favor. Alfonso, lo que hemos venido diciendo es que la familia de Eder Garcés, de manera sistemática, desde que llegó pues el primer Garcés, Santiago Eder, que llegó del extranjero en el siglo XIX aquí al Valle del Cauca, Buenaventura, y después a Palmira, y después a Cali, pero toda, digamos, esa familia siempre ha tenido una pretensión de estar en las instancias de tomas de decisiones para beneficiarse, orientar estas decisiones hacia la salvaguarda, pues, de los intereses que ellos tienen. Con esto lo que quiero decir es que el alcalde, que el hermano, el hijo, el papá del alcalde, Henry Eder, que es el que tú muestras en la foto en el video que hicimos, además de haber sido alcalde, ya antes había sido director de la CBC, lo fue durante un periodo de 9 años. Y en ese periodo que estuvo en la CBC, principalmente las acciones o la CBC estuvo orientada a garantizar, por ejemplo, el acceso al agua para, digamos, la consolidación del monocultivo de caña. Hoy sabemos hay 220.000 hectáreas de caña, que es el emporio azucarero, pues, que hay en nuestro departamento. Ya en lo que tú muestras en la imagen, que es cuando fue, digamos, alcalde, lamentablemente entonces vemos este tipo de comportamiento. Niños que son tratados pues en la publicación, sí, del Diario de Occidente. Esto lo, digamos, hemos encontrado pues investigando pues en los archivos, en donde eran niños afrodescendientes en habitabilidad de calle, pero eran tratados como gamines, así se les refiere, digamos, en la nota. Y entonces, digamos, en vez de garantizar, como tú decías, una atención psicosocial, educación, alimentación, aquí, digamos, y era conmemorando incluso, fíjate, la paradoja de los 400 años, 450 años de la ciudad de Cali, porque ellos siempre toman como referencia 1536, ahí estamos hablando de 1986, y entonces la gran acción en el marco del cumpleaños, pues que ellos consideran que es el mito fundacional de Cali, pues entonces le entregan estas camisetas y se ponen a los niños a barrer al centro. ¿Y por qué traemos a colación esto? O sea, ¿por qué vamos a ese archivo y traemos esto?
es porque buena parte de esa mentalidad de la hacienda colonial es la que hoy está presente en la forma en la que se Calidad feudal. la ciudad. Sí, y es terrible el pie de foto del periódico en el 86. Trata a los niños que no tienen por qué ser sometidos a un trabajo, y menos un trabajo tan esforzado como es el de barrer las calles. Pero no solo eso, sino que los segrega y los trata en primer lugar de pelafustanes y también de gamines. O sea, un tratamiento indigno, peyorativo, el que se daba desde este medio de la ciudad de Cali, que también era de una familia, de la familia Caicedo, familia de propietarios de la industria del azúcar en nuestro departamento, y que fundaron este periódico en la década del 60, precisamente como expresión político-periodística de la ultraderecha colombiana en reacción a la Revolución Cubana. Para Manuel David, que nos está oyendo, tenga en cuenta estos antecedentes. Miren ustedes, este periódico que trataba así a los niños, ese periódico ya desapareció, bueno, cambió de manos y cambió de formato, etcétera, pero nació en ese contexto, un contexto de respuesta de la gran oligarquía colombiana, extrema derecha conservadora, el sector laureanista. Este era el sector laureanista, porque el sector ospino-pastranista era el país. Estas dos facciones tenían los dos más importantes periódicos del departamento del Valle, y así trataban a los niños. Pero usted, además, esto me parece muy importante, hacer esta investigación histórica, traer a presente estos hechos es muy importante, Mauricio, y me parece que es un aporte también al debate, a la discusión, a que la gente entienda en manos de quién está la ciudad y en manos de quiénes ha estado la ciudad, la tercera ciudad más importante de Colombia a lo largo de la historia. Usted ha ido haciendo también una serie de observaciones en relación con el endeudamiento de la ciudad. Por favor, coméntenos acerca de estas críticas. Bueno, digamos que lamentablemente el Consejo le aprueba a Eder el crédito por 3.5 billones de pesos. El más A Eder grande, Hijo, a Eder el Hijo, a Eder Eder, Hijo Alejandro Eder, el hijo de Garcés, Henry Eder, quien aparece ahí en esta exactamente, el fotografía actual de alcalde la de Cali, segregación y la exclusión. exactamente, Eder Garcés, Alejandro Eder Garcés, entonces presenta este acuerdo que ya fue, digamos, aprobado, lamentablemente. Si sumamos ese 3.5 billones de pesos, que es el más grande, insisto, de toda la historia de nuestra ciudad, al billón de pesos que ya se debe, serían 4 billones y medio. Pero además de eso, si se proyectan los intereses que se tendrá que pagar durante estos 14 años, que es el periodo que le dio el Consejo, estaríamos hablando de 10 billones de pesos, los que tendríamos que pagar las caleñas y los caleños. Pero además, otro dato adicional, Luis Alfonso, que es muy importante porque eso lo alcanzamos a decir en su momento en el debate. Y es lo siguiente, en Cali, estas familias también ostentosas, o sea, que tienen grandes ingresos, tampoco les gusta pagar muchas veces impuestos. Entonces decía yo en el debate como el barrio que más debe predial es Parcelaciones Pance de la Comuna 22. De hecho, es la Comuna 22 una de las que más debe en términos de predial. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque precisamente estos 10 billones de pesos durante los próximos 14 años se paga principalmente con los impuestos que pagamos las caleñas y los caleños. Pero denotaba que quienes son más buena paga precisamente son los sectores más bajos y la clase media. Entonces, esos son al final los que van a terminar pagando este crédito de 10 billones de pesos, porque, insisto, es 3.5 más el que ya debemos, más los intereses, en los próximos 14 años vamos a estar que pagando. ¿Y por qué decía también que es un gota a gota? Y es porque el próximo gobierno, cuando llegue, pues no va a tener las posibilidades de pagar, por lo tanto va a extender el plazo y así, digamos, va a comenzar a ampliarse el plazo y, lógicamente, pues más lo que se va, digamos, a pagar. Y es un cheque en blanco porque si tú miras las dos páginas del acuerdo que se aprobó, en ninguna parte quedó establecido cuáles son los proyectos en los que va a invertir. En el proyecto de acuerdo sí lo contenía, pero ya en el acuerdo aprobado no dice en qué se van a invertir estos recursos, solamente dice que se van a utilizar para sacar adelante el plan distrital de desarrollo. Finalmente, Mauricio Zamora, desde su óptica, ¿cuál fue
la noticia y cuál fue el personaje más importante en la ciudad de Cali durante el año que concluye. Bueno, sí, no es de Cali, pero digamos, lo traemos a colación desde el orden nacional. Yo creo que sigue siendo una figura muy importante y sigue teniendo, digamos, una alta favorabilidad en nuestra ciudad el presidente Gustavo Petro, digamos, por sus ejecutorias. De hecho, por lo que fue, por ejemplo, la COP16, fue una determinación del gobierno de Gustavo Petro de que se hiciera aquí en la ciudad de Cali un espaldarazo, digamos, a la ciudad de Cali, de traer los ojos del mundo a que discutieran sobre la biodiversidad. Lamentablemente en esta misma ciudad la próxima semana vamos a tener una semana de tortura, 4 días de tortura, pues por la, digamos, incoherencia precisamente del señor Eder, que es otra práctica precisamente de esa mentalidad colonial, la de los toros. Pero bueno, yo diría que el presidente Gustavo Petro es uno de los personajes más importantes para la ciudad de Cali durante el 2024. La COP16. Nosotros también en Periodismo Libre, que, en el que hacemos una evaluación de los personajes y las noticias del año, y la haremos al final de este programa, también evaluamos como personaje del año las numerosas movilizaciones sociales y políticas que se presentaron este año en la ciudad de Cali. Finalmente, o como adenda a esta entrevista, Mauricio, ¿qué se avecina en las luchas sociales y populares en la ciudad de Cali para 2025? Bueno, tenemos que organizarnos porque viene una discusión trascendental, que es la del plan de ordenamiento territorial. Y aquí es donde precisamente están los intereses de estas familias, de los Eder, de los Garcés, de los Echavarría, de la constructora Meléndez, Jaramillo Mora, constructora Bolívar. O sea, esa discusión es la que nos va a permitir definir el rumbo de la ciudad por los próximos 12 años. Y en términos políticos, pues nos aprestamos, como lo decías en la entrevista anterior al representante de la Cámara, la muy buena noticia de la conformación de este partido unitario. Debemos fortalecer la unidad entre todas las fuerzas democráticas y de izquierda, digamos, en nuestro territorio, y estamos en toda la disposición de contribuir, poner nuestro granito de arena en ese sentido. Y Cali sí que tiene que aportar allí, porque Cali, el Valle del Cauca y el suroccidente del país fueron las regiones de Colombia de las que más aportaron a la elección del presidente Gustavo Petro. Muchas gracias, Mauricio, por acompañarnos en Periodismo Libre, y el próximo año nos veremos nuevamente. Bueno, Luis Alfonso, un abrazo y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias.